¿Qué es el crédito? Así, como lo entiende. Venga. Yo Enrique. lo entiendo como es la obligación que tiene el acreedor con el deudor con el acreedor. Ajá, ok. Para así cumplir con una obligación. Bien, Enrique ya se está viendo más técnico, ¿no? Es la obligación que tiene el deudor con el acreedor. ¿Quién es el deudor? Roberto, ¿quién es el deudor? El acreditado, ¿no? El acreditado, perfecto. ¿Y quién es el acreedor, Adriana? La institución financiera. Ok, y entonces, de una manera más coloquial, ¿qué es el crédito? ¿Qué es el crédito? Venga. Viene de creer, ¿no? De creer, de confianza. De confianza. Exacto. Venga, síguele, Roberto. Y que pues se da entre ambas partes, una cree en la otra, en que se le va a cumplir con la obligación que hay entre ambas, Ajá, o que acuerden ambas. ok. A cambio ¿A cambio? de un módico de... Sí, y digamos aquí las dos partes que intervienen es esa, el que le presta y el que recibe el préstamo, ¿no? Y el que presta se convierte en acreedor y el que recibe el crédito se convierte en deudor. Y ahora, ¿para qué sirve el crédito? ¿Para qué nos sirve el crédito? Para capitalizarse. Ok, para capitalizarse. ¿Están de acuerdo con el término capitalización? Ya estamos hablando más técnico, ¿no? ¿Qué es capitalización? Si lo vemos, ahora están los contables. ¿Qué es capitalización? ¿Qué es el capital? Es como un ingreso que entra a tu capital, pero eso más bien lo hace un inversionista o un accionista. Ajá. Y la deuda pues se va al pasivo nada más. La deuda se va al pasivo. Muy bien. Como ven, estamos mezclando un montón de términos, ¿no? Es un ingreso. ¿El ingreso a dónde lo registro regularmente? El crédito es un pasivo para el que lo recibe, ¿no? Y para el que lo da es un activo. O sea, si vamos a esa, ¿no? ¿No? O sea, al final del camino, un banco, ¿qué es un banco? ¿Qué es un banco? ¿Cuál es la definición de banca? A ver, eso sí es una pregunta en el examen. ¿Cuál es la definición de banca? ¿Por qué se llama banca? ¿O a qué le llamamos banca? Bueno, todos los entes que se dedican o que su forma, su actividad, Ajá. su actividad primordialmente es todas las operaciones de crédito, ¿no? O la mayoría. Entonces, ese lo podemos llamar que se dedica a las actividades de banca, alguien que presta crédito. Pregunto. ¿Es qué? Una institución que fomenta un financiamiento Institución que fomenta financiamiento. Por ejemplo, Casa de Bolsa Vector promueve financiamiento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, banco. No, ¿verdad? ¿Qué? Sería una institución, una persona moral que se dedica a prestar y a recibir operaciones financieras. Entonces, una SOFOM puede ser un banco. No. ¿Por qué no? Lo estás diciendo. Se dedica a prestar y a captar recursos. ¿Sí o no? de hecho, supongamos que se han convertido en bancos. Sí, pero cualquiera puede serlo, entonces. No, tiene que ser regulado. Tiene que ser regulada. ¿Cuál es la definición de una entidad regulada? Voy a reprobar a todos. Es cierto. No, es para que entremos en ritmo, entremos en calor. ¿Saben qué? Este tipo de preguntas lo que hacen es, pues yo sí sabía que era un banco. Yo sí sabía que era el activo, que era el pasivo, que era deudor, que era acreedor, que era la confianza. Diablos, si resulta que llega este tipo y ya tengo dudas, ¿no? Y ese es precisamente el tema, ¿no? La idea aquí es que despertarles la duda. ¿Para qué? Para que les quede claro y les quede grabado, ¿no? Ese es el punto, ¿no? La verdad es de que la industria bancaria, el banco, nada más son los que están autorizados por la autoridad, así, literal. Los únicos que pueden ser bancos
son los que tienen una autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que les dice, tú puedes ser banco. Y son aquellos y los únicos que pueden captar recursos del público. Esa es la parte de la banca. Son los únicos que pueden abrir una ventanilla y decir, vengan, traigan su dinero, depositen y yo les pago una tasa de interés. O pongan su dinero aquí, no les pago nada. Es más, les cobro. ¿Sí, en serio? Una cuenta de ahorro, ¿no? Ven, deposita tu dinero y cada mes te voy a cobrar una comisión. O te voy a cobrar una comisión anual, ¿no? Y entonces ahí voy yo y deposito mi dinero. ¿Y por qué no voy y lo deposito? ¿Por qué voy y lo deposito? Partimos de la palabra que dijo Roberto, por la confianza, ¿no? Porque dice, chispas, tengo aquí en la casa 10,000 pesos. Y a lo mejor los guardo ahí abajo del colchón o del azúcar, ¿no? La alacena, ¿no? O lo pongo abajo de la olla, ¿no? Y resulta que luego pongo ahí a... Sí, ha pasado, ¿eh? Ha pasado, ¿no? Pero si yo tengo 10 millones de pesos, pues ya así como que, ay, los tendré aquí guardados, ¿qué hago? Pues una idea es irlos a depositar al banco, aunque sea nada más en mi cuenta de ahorro, ¿no? No es lo más inteligente, eso todos se me quedan viendo así como, ¿cómo, no? Pero bueno, está más seguro allá que en mi casa, ¿no? En mi casa también pues, pueden entrar y alguien se le ocurre verlo y se lo lleva, ¿no? Entonces, la banca es la única entidad financiera, el sector financiero, que se encarga de recibir depósitos del público en general. Eso no quiere decir que nosotros no puedan captar recursos, ojo, pero el público en general, el único que puede abrir una ventanilla y recibir depósitos del público en general es un banco. Y para ser banco necesita tener la autorización de la Secretaría, o sea, así. Por eso hace rato que dijiste, Ivonne, y bien dicho es, pues hay SOFOMES que se han hecho bancos, sí, pero para eso requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda. ¿Quién es el máximo instituto o órgano rector en el tema financiero? La Secretaría de Hacienda. Y por ley tiene la facultad de dar el permiso y la autorización para que una entidad financiera se convierta en banco, ¿sí? Hace rato hablabas de las entidades reguladas. ¿Qué es una entidad regulada? Pues es una entidad que cumple con una serie de normas y disposiciones que establece la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿A través de quién? De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y, en algunos casos, de la normatividad de Banco de México. ¿Sí? Recordemos que Banco de México es la máxima autoridad en el tema de los sistemas de pagos. Y para poder operar en el sistema financiero mexicano, pues necesitamos obviamente también tener autorizaciones de parte del Banco de México en lo que tiene su competencia, ¿sí? Banco de México no regula, bueno, en el aspecto bancario, en el aspecto de crédito. Ellos tienen autoridad y facultades para otro cierto tipo de actividades, por ejemplo, comisiones. En comisiones, Banco de México sí establece y sí puede en un momento dado decidir la modificación de algún tipo de comisiones, ¿no? Recordarán ustedes que cuando inició este sexenio, en el Senado se manejó mucho el tema de comisiones, que si las comisiones son muy grandes, muy altas, etcétera, y que si se pretendía regularlas, ¿no? Entonces, le creó un boquete ¿a quién? A los bancos. Un boquete en su capital. Ahora sí vamos al tema financiero. Cuando hace rato decían, es una forma de capitalizarse. No. La capitalización es, si lo vemos nosotros en cuentas de balance, A igual a P más C. ¿Sí? Activos igual a ¿qué? Pasivos más capital, ¿no? Cuando hablamos de capitalización hablamos de un incremento en capital. ¿Cómo puede ser un incremento en capital? Pues puede ser nuevas emisiones, ¿no? O puede ser la capitalización. Ahí viene el tema, ¿no? La palabra capitalizamos utilidades, ¿sí? La empresa, el banco, quien sea, tuvo buenas utilidades y deciden en un momento dado, el Consejo de Administración, capitalizar esas utilidades. ¿De qué forma? Pues en lugar de darte dividendos, ¿qué te doy? Te doy más acciones, ¿sí? Quiere decir que las acciones, las ganancias las transformamos en ¿qué? En más capital. Y entonces lo que estamos haciendo es incrementar el capital de la empresa. Eso se llama capitalización, ¿sí? Estamos incrementando el capital de la empresa. En el tema de ingreso, el ingreso siempre lo vamos a ver en el tema de resultados. Un banco, por ejemplo, sus ingresos son en función a ¿qué? A los
los intereses que cobra, ¿sí? De hecho, la diferencia entre una empresa manufacturera, comercial, de servicios, ellos venden. ¿Tienen venta de qué? De bienes y o servicios, ¿sí? Y eso les da ¿qué? Ingreso por ventas, ¿sí? Y luego tienen ¿qué? Su costo de producción, o su costo de fabricación, o su costo de dar servicio. Por ejemplo, vamos a pensar en una de servicio muy grande, ¿no? Amazon. ¿Amazon a qué se dedica? A dar el servicio de comercialización a todas las compañías que tienen algún producto, ¿no? Amazon empezó a comercializar ¿qué? Libros, ¿no? Y ponían ahí los editores sus libros, se vendían y obviamente les cobraban una comisión. ¿Qué hace ahora? Pues vende todo, todo, ¿no? Hasta comida creo que ya está vendiendo o va a vender, ¿no? Entonces, ¿cuál es el negocio de Amazon? Pues es una comercializadora, o sea, se dedica ¿a qué? A trasladar bienes de alguien, ¿no? O Mercado Libre. ¿Qué hace Mercado Libre? Algo parecido. Alibaba, ¿no? Ahí en China, ¿no? Y así podemos hablar de varios. Por ejemplo, otro caso, Uber. ¿Cuál es el negocio de Uber? Transporte. Transporte de personas. ¿Sí? Ese es su negocio. Y al final del día, ¿cuáles son sus ingresos? Pues sus ingresos son ¿qué? Lo que te cobra por el transporte y va a tener un costo del servicio, que es que lo que le paga al proveedor del servicio, en este caso al dueño del auto, más otros gastos, ¿sí? Entonces ese es el tema. Y en los bancos, el ingreso menos los egresos, hablamos de un margen financiero, ¿sí? En el cual tenemos los ingresos por intereses, todo lo que cobra por intereses la banca, menos lo que paga por intereses. Y luego viene otra partida que se llama ¿qué? Ingresos por comisiones y gastos por comisiones, ¿no? Y luego ya viene el tema de ¿qué? De los gastos operativos. Todas las empresas tienen gastos operativos, unos más grandes, unos más chicos, pero todos tienen, ¿no? Entonces, si lo vemos en un balance, en nuestros resultados, perdón, tenemos ingreso, costo, gastos operativos, más menos intereses o pagados o cobrados, y tenemos ¿qué? Impuestos, la PTU, y llegamos a ¿qué? La utilidad. ¿Y esa utilidad de quién es regularmente? ¿A quién le pertenece? A los dueños del capital, ¿no? A los accionistas. Y ya de ahí, pues esa utilidad sigue dos caminos. Así como la telenovela. ¿No? Sigue dos caminos. O la reparto entre los accionistas vía dividendos, o la regreso a dónde? Al capital. Y en ese momento capitalizo. Y en ese momento, ¿y para qué me sirve tener más capital? ¿Cuál es el objetivo de tener más capital? Fortalecimiento. ¿Por qué no pido deuda? Por ejemplo, ¿por qué no pido deuda? Pues sí, ya sería la opción, ¿no? Es porque ya es una decisión que tiene que tomar que la empresa, ¿no? Que le conviene más, ¿no? Caro. O sea, ahí hay empresas que de repente empiezan a subir mucho la deuda, ¿no? A esas empresas les decimos que están muy apalancadas, quiere decir que tienen mucha palanca, ¿no? ¿Conviene endeudarse? Hablando de crédito. A veces, dice Miguel. ¿Por qué a veces? No siempre. Pues es que también depende del rol para qué ocupes el dinero. Hablamos de una empresa, ¿no? Ahora sí que ya hablando de temas productivos, hablamos de una empresa. ¿A una empresa le conviene el crédito? Pues sí. Dices tú a veces Sí. a veces sí, a veces no. ¿Quién dices a veces sí, a veces no? Vamos a dejarlo ahí. ¿Quién dice sí debe endeudarse la empresa? ¿Quién de ustedes? Pues bueno, Bien, Yo digo que sí. bien, los Claudita. Yo digo que sí. Pues es el negocio de ustedes. Jóvenes, es para que tú levantaran la mano. Sí, que se endeuden, porque así coloco más. Vamos a hablar de negocio. No, ¿ustedes qué? ¿No les interesa que las empresas se endeuden y luego? No, somos banca de desarrollo. o sea, Miguel. Es cierto. Somos humanos. Manejamos primer piso también. Somos banca de desarrollo. Como dijera mi madre, pues más a mi favor, papá. ¿Sí o no? ¿Qué es la banca de desarrollo? O sea, por ser banca de desarrollo, ¿qué? Pues tengo que cuidar los recursos del banco. Claro que sí, ¿quién dijo que no? Por supuesto que sí. Y más porque son del servicio público. No es cierto. No. Puedo apostar que no. NAFI genera utilidades. NAFI
genera y buenas utilidades, igual que Banco de Comercio Exterior. ¿Y eso qué nos dice? Que son autosuficientes. Que de repente, por ejemplo, ahí ha habido bancos que hay que capitalizar y que viene la lana del gobierno federal, sí, estoy de acuerdo. Que quien los echó a andar puso el inicio, estoy de acuerdo. Pero al final del día, tanto, te voy a decir, mira, NAFIN, Bancomex, Banobras también, Bansefi no, Bansefi se trae ahí, ya es el Banco del Pueblo. No, el Banco de qué? Del Bienestar. ¿No? Financiera Nacional de Desarrollo, no sé, fíjate, no sé si genera utilidades, no lo sé. Era más rural en el pasado, ¿se acuerdan? ¿No? Sí genera. Debemos cuidarlos, sí, no nada más por ser banca de desarrollo, no nada más por si el dinero es o no. Podemos ahí discutirlo, pero no es el tema. Del gobierno, todos los bancos, todas las instituciones de crédito, aunque no sean bancos, tienen que cuidar que sus recursos, ¿por qué? Porque es la esencia del negocio. O sea, por ejemplo, ¿qué tasas de interés manejan ustedes? 14.5 pesos. Está muy alta, ¿no? Sí. ¿Por qué tan alta? Que no soltar. Que queremos ganar más. Pero eso eso no me gusta. No, en serio, no es broma. Sí, No, mucho, está muy alta. subió mucho. O sea, empezamos con algunas de 9.9, que esa sí era muy efectiva y pues sí tuvimos mucha ¿Y por qué subió tanto? Sí, vine a dar un curso de proceso de crédito creo que en febrero, marzo. Ah, porque economía ya antes dependíamos de lo que nos aportaba economía. Entonces, pues... No sé, pero entonces sí lo tienen que cuidar más. Entonces, ¿No? ya nos cortaron esa línea y pues ya ahora... Pero entonces Según yo, también las comisiones de los bancos subieron. No. Pero entonces estás dando ¿qué? ¿T más 8? No, es dependiendo. Depende del tipo de crédito. El primer piso anda en T más 2, T más 3. Sí, ¿no? Exacto. Es que están jugando con el tema de garantías. Eso es un Es que producto, depende el del de programa. garantías es otro producto, de garantías efectivas inclusive es otra cosa. O sea, depende de... Sí. Que dependiendo en qué estemos hablando. Si es el tema de... Sí, claro. Okay. Sí, el producto emergente está en un promedio de entre 9 y 12% de tasa fija. Ok, ya. Dependiendo del producto, está bien. Pero bueno, al final del día, por ser banca de desarrollo, ¿cuál es la misión de la banca de desarrollo? Promover el crédito. Promover el crédito, ok. Y accesar Inclusión financiera, está bien, promover el crédito. industrias que tienen mucho riesgo para la banca comercial, atender la bajo la banca comercial. Digo, bajo la banca... Ese es algo, ¿no?, que se manejaba. Lo que no puede atender la banca comercial, pues lo atiende la banca de desarrollo. Y yo siempre he dicho, como por qué, ¿no? ¿No? O sea, si la banca comercial no le entra, ¿por qué no le entra a la banca? Por el riesgo. ¿No? Y entonces entra el de tu banca de desarrollo. O sea, como que ya no me suena, ¿no? Pero bueno, así se ha manejado en algunos momentos, ¿no? Entonces, al final del día, pues habría que analizar. Entonces, vamos a retomar todo esto que estamos ahorita comentando, nada más es un poquito para que vayamos ubicando. Entonces ya dijimos, banco es aquel que está autorizado y es el único que puede recibir depósitos del público. Por ejemplo, ¿una SOFOA puede recibir depósitos del público en general? No. ¿Qué otro intermediario financiero sí está autorizado para recibir depósitos? La SOFIPO. Perfecto. ¿Por qué razón? Porque, según yo, el plan era que llegaran a zonas donde la banca no llegaba. Exacto. La Sociedad Financiera Popular tiene como objetivo el poder atender gente que no tiene acceso a la banca. Gente que donde vive no existen los bancos cercanos, ¿sí? Tiene que desplazarse mucho. Entonces la SOFIPO fue una institución financiera que permitía en el momento dado que la gente pudiera manejar ahí sus recursos, ¿no? Tenemos ahí el caso de FICREA, que hubo ahí un problema, pero bueno, no te lo comentamos. Así se llama, así SOFIPO. Así. Sí, por ejemplo, FICREA era una SOFIPO, Sociedad Financiera Popular, así se llaman, y ellos sí pueden captar recursos del público en general, pero hasta cierto monto. ¿Sí? Hablamos de depósitos de 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, o sea, poquito. ¿Sí? El caso de FICREA pues, fue obviamente un fraude orquestado
Y básicamente el fraude consistió en que, ¿cuánto te da de rendimiento, por ejemplo, un depósito? ¿Cuánto les da de rendimiento un depósito en un banco o en una SOFIPO en este caso? Hablando de banco, ¿no? Hablando de banco. Dejémoslo en un promedio del 6% anual. ¿6%? ¿Dónde? Amigo, ¿Qué te me mucho? fui. Es que fui a CETES, CETES está dando el 8 infracción, por eso le bajo 2 puntos, ¿no? Bueno, pues el 5. O sea, el depósito bancario anda así, me hace mucho, un 3%. Ajá. ¿No? Y la SOFIPO por ahí anda, ¿no? Lo que paga una SOFIPO a la gente que deposita. ¿Sí? ¿También? Ajá. Y así es, ¿no? Entonces, ¿y por qué? La pregunta aquí es ¿por qué la gente deposita su dinero en un banco? Hace rato lo dije. Porque la confianza. ¿Qué otra cosa? Ahí está uno, ¿eh? Confianza. Disminución del riesgo, ¿no? De que no me lo roben. ¿Por qué más la gente deposita su dinero en un banco? Ok, y ahí viene ya el tema, ¿no? Por eso me cobra el banco. Porque yo voy deposito y voy pago con mi tarjeta de débito o voy y saco dinero de mi cuenta y ahí lo tengo. Y como bien dices, hay una amplia disponibilidad, ¿no? De acceso a mi dinero. Entonces eso es lo que estoy pagando. Pero si yo quisiera más rendimiento, ¿qué tendría que hacer? A ver, una inversión, ¿no? Ya tendría yo, por ejemplo, en el mismo banco estaría buscando algún pagarí con rendimiento, un PRLB, ¿no? Un pagarí con rendimiento liquidable de vencimiento donde ya la tasa es más alta, pero ¿cuál es la desventaja? El riesgo. No, el riesgo no tiene riesgo. Porque El plazo el que no banco puedo te disponer establece Tiene que esperarte el plazo. Espera el plazo. O sea, no puedes usar tu dinero 6 meses o 3 meses o inclusive un año, ¿no? Cuando me voy a un pagaré a un año, ¿no? Entonces ese dinero lo tengo que dejar congelado. Pero el riesgo igual está mitigado, ¿no? Aunque también el rendimiento no es muy alto. Es mejor, sí, pero obviamente no es tan bueno. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de algunas SOFOMES que tienen una cartera grande. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Crédito Real? No. ¿Quién sí? ¿A qué se dedica Crédito Real? Recibe las solicitudes. ¿Sí, qué? Recibe las solicitudes de ventana. Sí, creo que participa como ya de financiación de segundo piso. Nada. Ajá. Se Ah, lo ok. ubico. Ajá. Ya. ¿Y a qué se dedica Crédito Real? ¿No? No es examen, no se preocupe. ¿No? Crédito Real, ¿no? Otra grande, Unifin. Unifin, ¿tampoco? No bancarios. Pues es un arrendador. Se dedica al negocio del arrendamiento. ¿Sí? Les decía, Crédito Real es un intermediario, es una SOFOM que trae más de, bueno, el último dato que tenía conocido, trae más de 30,000 millones de pesos en cartera. ¿Sí? Mucho más que algunos bancos, los bancos pequeños. ¿Sí? O sea, ¿por qué una SOFOM puede traer ese nivel de crédito? O Unifin también, Unifin anda en ese nivel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se imagina? Sí, a lo mejor no lo saben, pero ¿por qué se imagina? ¿Por qué creen que este tipo de intermediarios pueda tener una cartera tan grande como esa? Porque 30,000 millones, por Si ejemplo, no un me banco, recuerdo, podía aceptar grupos, entonces eran todos muy pequeños pero masivos, ajá. entonces ya empezaban a figurar. Sí, por ahí va el tema, ¿no? Pero aquí ya viene el tema de lo que es banca de desarrollo. ¿A qué se debe dedicar la banca de desarrollo? A fomentar ¿qué? El incremento del crédito. ¿A través de quién? Intermediarios. Yo no estoy de acuerdo, y a lo mejor le vale gorro a todo el mundo, ¿no? Que la banca de desarrollo entre a primer piso. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo. El primer piso es el riesgo directo, estás corriendo con el riesgo. Y luego ustedes traen los proyectos, por ejemplo, en la parte de energías renovables, traen unos proyectos bien grandes, ¿no? Que están buenos, ¿no? Pero ahí lo que tienen que hacer es que, por ejemplo, ¿qué son los créditos indicados? Créditos conjuntos con otros bancos. Créditos conjuntos con otros bancos.
¿qué es la parte de la sindicación? ¿Cuál es el objetivo? Compartir el riesgo. Compartir el riesgo y al mismo tiempo compartes ¿qué? Las ganancias, ¿no? Las utilidades. Pero sobre todo el tema de la sindicación lo que está haciendo es compartir el riesgo. Y entonces, por ejemplo, en esa parte la banca de desarrollo puede tener un juego muy importante. Toda esa parte. ¿Qué más? En la derrama a través de las instituciones intermediarias, que puede ser a través de la banca, sobre todo la banca pequeña. ¿Cuál es la ventaja? Y aquí vamos a entrar ya al tema de banca como tal. ¿Cuál es la ventaja de los bancos grandes comparada contra otro tipo de instituciones? Llámese banca de desarrollo o los bancos pequeños. ¿Cuál es la gran ventaja? Y ahorita lo acabamos de mencionar. El alcance, ¿no? Que hay en todos lados. El alcance. Más o menos. Pues que se puede hacer grupo. Pues el grupo, ok, está bien. Diversidad de productos más. Tiene mayor ¿no? capital. Tiene mayor capital y además la captación, su costo de captación es muy bajo. Muy bajo. ¿Sí? Esa es la ventaja que tienen los bancos grandes. O sea, al estar en toda la República, al estar en la mayoría de las localidades que tiene, pues una captación impresionante. ¿Cuánto trae de cartera Bancomer, por ejemplo? Más de 1 billón de pesos. 1 millón de millones de pesos trae en cartera Bancomer. ¿Y por qué razón? Pues porque tiene esa ventaja, ¿no? Banamex, por ejemplo. ¿Cuánto trae? Banorte, ¿no? La Banorte, de hecho, ya es el segundo banco. Ya está abajo de Bancomer. Entonces ahí tenemos toda esa parte, ¿no? O sea, ellos tienen esa ventaja. ¿Qué pasa con la banca pequeña? Con los bancos pequeños, ¿cuál es su costo de captación? Muy alto, muy alto, porque no tienen toda esa infraestructura, cobertura, ¿no? Para poder acceder a ese tipo de costos, ¿no? Entonces, regularmente, ¿qué hace, por ejemplo? Yo trabajé en B por Más, por ejemplo, ¿cómo capta? Compra cartera, pero digamos que esa ya es una estrategia, pero para el tema de captación, ¿qué hace B por Más? Pues tiene que salir y ofrecerle a gente con ustedes, a gente con mayores recursos que, sí, ¿no? Ustedes. Ah, son los de Bancomex. Ustedes las pueden, ¿no? Ah, son los de Bancomex. Bueno, y luego ya con los cambios, pues sí, ya ha habido ahí, ¿no? Algunas cosas. Pero ¿qué sucede? Que Banco B por Más tiene que ofrecerle a gente ya de clase media, media alta, instrumentos que les den ganancia de CETES o un poquito más. Y entonces ese es su costo de fondeo. Su costo de fondeo anda alrededor de TIE, más unos 100 puntos básicos, una cosa así. Y entonces, ¿a cómo va a dar su crédito? O sea, TIE más 5, TIE más 6, y de ahí para arriba, ¿no? En cambio, por ejemplo, un Bancomer te puede decir, oye, pues te doy TIE flat, tiene esa capacidad, ¿no? ¿Qué otra cosa hace, por ejemplo, ahorita que les decía de crédito real? ¿Cómo capta recursos? Lo puede hacer a través de la banca de desarrollo, que venga y tome recursos de ustedes, o puede hacer ¿qué? Emisiones. Emisiones de deuda, ¿en dónde? En la bolsa de valores. ¿Sí? Y eso al final del día hace que tenga un costo determinado, ¿no? Pero va a ser menor que si empieza a ofrecer algún tipo de rendimiento para poder hacerse de mayor cartera. Y ahí está el tema, ¿no? Ahora, volviendo al tema de lo que sería inclusión financiera. ¿Cuánto ustedes consideran que tenemos un buen nivel de inclusión financiera? Y a nivel de población, incluyendo personas físicas y personas morales. No, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que no? Yo creo que la parte del sector primario está muy abandonada y ahí se podría hacer. El sector primario, ¿te refieres a qué? Que ahí o sea, casi nadie voltea a ver, aunque sean microcréditos, Ajá. por la parte de riesgo, porque son temporales. Pero yo creo que ahí puede ser una buena oportunidad. Okay. Pero el riesgo pienso que sí es alto. Ok, pero pues si vamos nosotros con la máxima de que a mayor riesgo, mayor ganancia, puede ser atractivo, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para poder ganar y tener un riesgo moderado? Flexibilizar un poco los requisitos de ingreso para ser sujeto a crédito. Pero si flexibilizas, pues empieza a incrementar tu nivel de riesgo, ¿no? Y te pones un poquito laxo y, o
O sea, así como decía Roberto, hay buenos acreditados, pero hay gente que nada más anda viendo a ver en qué te equivocas para que te clave ahí el diente. O sea, hay de todo, hay de todo. No podemos generalizar, pero sí necesitamos cuidar todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí entraría, ¿no? Lo que es La garantía. exactamente lo que es el banco de comercial, tomar las garantías precisamente en conjunto con la banca de desarrollo para tomar esas garantías y minimizar el riesgo finalmente, ¿no? Que ese sería uno de los puntos clave, ¿no? Ajá. El banco minimiza ese riesgo con esa garantía que tiene un porcentaje bastante atractivo. Exacto. Al final del día, bueno, ya dijimos que un banco es alguien que capta recursos y los coloca, ¿no? En diferentes, lo que le llamamos la industria del crédito, pues ahí sí ya entra todo el mundo, ¿no? Y en la industria del crédito es capto, ya sea vía público, capto vía emisiones, capto vía banca de desarrollo, o hace rato que hablábamos de Banco Mundial, del BID, etcétera, ¿no? Y por el otro lado los convierto en ¿qué? En créditos, ¿no? ¿Créditos para qué? Crédito para consumo, por ejemplo, ¿no? Lo que es préstamos personales, préstamos de tarjeta de crédito, para automóvil, para mi casa habitación, ¿no? Ahorita vamos a ver toda la definición. ¿Para qué más? Pues para cuestiones productivas, ¿no? Le presto a un empresario para que pueda continuar con su empresa, lo presto al gobierno para sus gastos, etcétera. O sea, al final del día ese es el tema ya de intermediación. Ya entramos en el tema de intermediación. ¿Qué hace que un banco gane más que otro? ¿Qué hace que gane más que otro? Bueno, son diferentes variables. La tasa de captación a la cual está teniendo los recursos, qué tasa está colocando, pero al final del día el negocio bancario lo podemos nosotros definir o darle un nuevo concepto que sería: un banco es el negocio de qué, de administrar qué, riesgo. Porque ¿qué pasa si yo tomo, por ejemplo, captación a tasa variable y coloco a tasa fija? ¿Qué sucede ahí? Pues traigo un mismatch ahí en el tema de las tasas, ¿no? ¿Qué pasa si las tasas de repente se disparan? Vale, ya me quedé acá, ¿no? Me quedé aquí con una pérdida tremenda, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya estoy pagando mi captación a qué tasa, a las que sean, y aquí ya se quedó. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tomé préstamos a corto plazo y estoy colocando a largo plazo? Pues traigo un mismatch ahí, una diferencia en plazo, también igual, ¿no? Que me puedo tener problemas muy serios, ¿no? Y así me voy, ¿no? Voy viendo diferentes circunstancias y voy teniendo diferentes eventos. Entonces, el banco al final del camino es gestión de riesgo. El banco, su negocio es ¿qué? Riesgo. O sea, un banco que no presta, hace rato que decías, no prestamos y así cuidamos los recursos, nos a todo dar, ¿no? Pues ahí los tenemos. Oye, ¿y por qué no prestas? Pues porque qué tal si los pierdo, ¿no? Está bien, pero está mal. ¿Por qué? Pues porque el negocio del banco, ¿cuál es? Prestar, colocar. ¿Para qué? Para que yo le pueda pagar a toda la gente que depositó, ¿qué? Pues su dinero, en primer lugar su capital, en segundo lugar, pues si les voy a dar una tasa, pues sus intereses, ¿no? Tengo que pagarle a la gente, ¿no? A los empleados, a ustedes, ¿no? Entonces yo necesito que se mueva, pero lo necesito hacer por medio de qué? Con una buena gestión de riesgos. ¿Y qué son los riesgos? Que también lo vamos a ver, ¿no? Los riesgos es que la probabilidad de que pierda. Riesgo es definición, probabilidad de que pierda, ¿sí? Y entonces, yo como buen banquero, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bajar los riesgos. Disminuir la probabilidad. La probabilidad siempre va a existir, siempre, ¿sí? Pero obviamente es diferente decir, no, pues voy a ganar mucho dinero, me voy a Las Vegas, ¿sí o no? ¿Puedo ganar mucho dinero? Pues sí, pero también puedo perder todo. ¿Cuál es la probabilidad cuál es el riesgo ahí? Es elevado, sumamente elevado, ¿sí? Pero bueno, oye, ya hace rato hablábamos de inversión. ¿Por qué depositas en ahorro? Pues por la seguridad. ¿Por qué depositas en un pagaré? Pues porque me da un rendimiento. ¿Y por qué no depositas en CETES? CETES te paga ¿cuánto? 8%. ¿Y por qué no depositas ahí? ¿No? Pues porque no sé, se me hace muy complicado. Nadie puede tener acceso a los CETES, ¿no? Pensamos, ¿no?
pero hoy ya sabemos que sí podemos, que sí tenemos acceso a CETES. Y después de CETES, ¿qué sigue? Ah, pues ya empiezo yo a buscar algún rendimiento mejor, como cuáles. Pues Operadoras, ¿no? algún fondo de inversión, ¿no? Alguna sociedad de inversión, ¿no? que me permite tener un mejor rendimiento. Obviamente también voy a tener riesgo, ¿no? Y dentro de sociedades de inversión voy a tener diferentes perfiles, ¿no? Está, por ejemplo, aquella que trae pura deuda gubernamental, ¿no? Trae CETES, PIFARAC, etcétera, ¿no? O aquella que trae pues deuda corporativa, ¿no? La deuda bancaria, ¿no? Por ejemplo, las emisiones que hacen los bancos para fondearse o para operar en la mesa de dinero, ¿sí? Entonces ya voy incrementando el rendimiento, pero también voy incrementando el riesgo. Y también empiezo a ver empiezo a armar portafolios de inversión, o ya le invertí una parte a esto, otra acá y otra allá, y entonces el rendimiento promedio anda en un 10%. Muy bueno, es excelente. Claro, y ahí en la maestría una niña me dice, oiga, profe, quiero invertir en CETES, porque usted dice que CETES paga bien. Pues, digo, paga más que otros, ¿no? Y yo, oiga, y si invierto, oiga, pero es muy poquito, ¿cuánto invertiste? No, pues 300 pesos, ¿no? No se ría. Le digo, pues imagínate que son 300,000 pesos, ¿no? Porque son 3 millones de pesos. O sea, le digo, mira, quieres ganar mucho, pues tienes que invertir más y dejarlo más plazo. Pero si quieres invertir 100 pesos, ¿no? No, o sea, mejor gástatelo. Te vas a hacer un bien al país. Ya hay más consumo, ¿no? Bueno, ustedes lo saben, las tasas de interés sirven para eso, ¿no? Para incrementar o disminuir el consumo, ¿no? Entonces, ahí viene todo el tema. Y antes de que se me olvide, hay un banco en México que cobra tasas del 80-90%, y no está mal, ¿eh? O sea, no nos vayan ahí, ay, ¿cómo? Maldito banco. ¿Qué banco es? De los plazos largos. Compartamos bancos, ¿sí o no? ¿Cuánto cobra? La última vez que vi estaba en 80, pero no estoy segura. ¿Cómo ven? ¿Gandallas? Sí, a nosotros nos tocó el programa que Crezcamos Juntos, en los RIF nos segmentaban. Un RIF, igual sí le cobraban, creo que 90 o 80. ¿Y por qué dices, Eduardo, que son gandallas? ¿Cómo ven? Pues que le prestan a quien no. Es el tema. ¿A quién le prestan? ¿A quién le prestan? Es muy elevado y no le dan. No tienen garantía. Alejandro. ¿A quién le prestan? No más que en otro lado. La población La la más más elevado y ahí son más accesibles. A ver, no te escuché. Ya son muros. Son No es cierto. son grupos de que, por ejemplo, ritos, pero en conjunto y así. Ajá. Y todos se Pero no es porque estén endeudados, ¿eh? No. Ah, eso entendí. No, No, yo preguntaba si eran morosos y que Morosos. tenían que llamar ¿Verdad que sí comportamiento. escuchamos eso? No, yo preguntaba. Ah, Sí, sí, porque se hacen los chismes. o sea, sí, por eso lo levantan. O a lo mejor porque no tienen historial de crédito. Exacto. O cómo comprobar ingresos. No pueden comprobar ingresos, no tienen historial de crédito, viven al día, sienten que vive al día. Y sin embargo, fíjate, compartamos fue que Sofón, fue Sofón, y fue un modelo de negocio muy, muy interesante. ¿Cómo cuántos? Creo que trae 3 millones de acreditados, ¿no? Más o menos, como 3 millones de acreditados. ¿Y cuál es el saldo promedio del crédito? 20,000 se me hace muy alto, andaba por ahí de los 5,000 pesos. No, en su crédito mínimo es de 7,000. Ya, 7,000 entonces sí deben andar en los En su promedio es de 20 segundos. 20,000 pesos. 20,000 pesos por 3 millones, ¿cuánto es? 2 por 3 es, ¿no? O sea, ya traen una muy buena cartera, ¿no? Y la tasa que están cobrando anda alrededor de, yo creo que en promedio, 90, Bueno, es 80 más IVA. 80 más IVA, y el IVA, pues este tipo de personas no lo pueden trasladar, ¿no? Prácticamente es costo directo. Entonces estás hablando de un 90, 100%. De tasas Ahora. ordinarias. Sí, claro, no. Ahora, ¿está mal? No, porque es un riesgo mayor. O sea, volvemos al tema, la gestión del riesgo. ¿Sí? No, y sí. O sea, yo lo que les digo está bien, está muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un segmento de la población que no tendría crédito de otra manera. Bueno, sí tendría, pero sería más caro.
porque va ahí con Don Pancho, ahí el de la esquina, y ese le cobra el 10% semanal. Y menor el monto, ¿no? Y menor el monto. Entonces, a lo que yo voy es de que cuando tú ves este tipo de acreditados, pues lo que estás haciendo es que, pues obviamente, impulsarlos. Porque ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si ese acreditado sale con la deuda crediticia, con ese 90%? 100% vamos a poner. ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente aquí tendríamos otro tipo de cosas, ¿no? Pero miren, si logra, decía yo, si logra cubrir sus costos, oigan, antes que se me olvide, al final del cuadernito tienen hojas blancas para que puedan tomar nota. Ándale, ya está. Se está pasando. O pueden escribir atrás de las hojas, ¿eh? Ahorita que... Miren, ¿qué sucede si un acreditado de este tipo evoluciona? ¿En qué digo evolucionar? ¿Qué va a pasar? Le incrementan el monto y le bajan Pero va a llegar un momento que se va a tener que salir de ahí. Sí, ya va a ¿No? pasar otro. Pero entonces ya, vamos a pensar, que una señora que hace tamales, llega ahí y arma su grupo, ¿no? Aquí todos, tú te dedicas a tamales, tú te dedicas a elotes, ¿qué te gusta? Esquites. Y así nos vamos, ¿no? Y armamos un grupo, y vamos y pedimos financiamiento. Y entonces empezamos a avanzar. Y mañana nos vamos y nos damos de alta en el SAT, ¿no? Nos damos de alta, ya sea como RIF o como estas, el SAS, ¿no? Y empezamos a generar una historia, ¿no? Sociedad anónima simplificada. Es igual que el RIF, pero para persona moral, ¿sí? para que lo sepan, ¿no? Y es muy fácil abrirlo también, ¿no? Lo pueden hacer a través de la página de economía. Bueno, ya no, ¿verdad? Es que ya cambió, pero es muy fácil. Es muy fácil hacerlo, igual que el RIF. ¿Sí? Igual que el RIF. No, la diferencia es que el RIF es para persona física y el SAS es para persona moral. Y el RIF, la ventaja que les da es que en el primer ejercicio no pagan ni ISR, ¿no? Y después se los van incrementando, ¿sí? Y el SAS es lo mismo, nada más que el RIF es hasta 2 millones y el SAS es hasta 5 millones, ¿sí? Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, yo doy cursos de emprendimiento, doy cursos de formación de empresas, de creación de empresas, ¿no? Y muchas veces en los cursos salen, es que el gobierno no da apoyos. Yo creo que el gobierno ya da muchos apoyos, ¿no? Lo que sucede es que no nos enteramos, no nos informamos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, les decía, armamos el grupo, recibimos el crédito, vamos y nos damos de alta ahí en el SAT y empezamos a crear una historia. Y pasan 2 años, y en 2 años pues ya fuimos creciendo, ahora ya no me prestan 10,000 pesos, ahora ya me prestan 50,000 pesos porque ya puse 5 carritos, ¿no? Ya salen ahí a vender los tamales, los esquites, etc. Y entonces voy haciendo yo toda mi gestión y va a llegar un momento en que va a venir otro banco y me va a decir, oye, pues yo te presto 40%, vamos a decirlo, a la mitad. Ya la mitad es mucho. Y después va a venir un Bancomer y me va a decir, pues yo te presto pyme empresarial, pyme no sé qué, a una tasa del 20%. Ahora, no nada más son los únicos que dan financiamiento a esas tasas, están todos los intermediarios y todas las opciones. Hay muchas. Y ahorita todo el esquema de las fintech, ¿no? Empresas que a través de la tecnología, por ejemplo, Convigo, ¿no? Por ejemplo, Convigo, seguro han visto algún comercial de ellos, ¿no? Credijusto, por ejemplo, ¿no? Que lo hacen a través de la tecnología. ¿Cuál? Prestadero, por ejemplo. Cubo Financiero. O sea, hay un montón. Hay un montón. ¿Qué es lo que hace falta? Y hace rato les pregunté, ¿por qué voy y deposito a determinada tasa? Uno, por comodidad, confianza, seguridad. Pero uno más, es muy importante decirlo, por ignorancia. Porque no estoy informado, porque no me entero. Y no me entero, pues entonces se me hace fácil, ¿no? Colocar mi dinero en una entidad que me está dando ciertas ventajas. Pero no me está dando... Ahora, por ejemplo, invertir en CETES es muy sencillo. Que va de un 2-3% que me da el banco a poder ganar un 8%. Por lo menos estoy cubriendo la inflación. Claro. Si la inflación está en 3-3,5%, pues ¿cómo se llama?
CETES me va a dar más que eso, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues obviamente mejorando mi nivel de rendimiento. Entonces, no quise dejar pasar yo de tocar el tema, y a lo mejor volvemos a ver el tema de compartamos banco. ¿Por qué? Porque es un muy buen ejemplo de una entidad que da financiamiento a un segmento de la población que obviamente sí tendría, o sea, decir que no tendría es una falacia, porque sí lo tendría, pero sería otro tipo de esquema, ¿no? Otro tipo de costos inclusive, ¿no? Entonces eso es muy importante. Vamos a hacer un break de 10 minutos para que tomen aire, tomen agua y regresamos. Son las 5:50, no, 4:52, 4:52. Vamos a las 5:02, 10 minutos. Oigan, ya no hay agua, ya no hay café, ¿verdad? Ya lo quitaron, ¿verdad? La austeridad. La austeridad, eso es. Necesita colocar sus recursos, ¿no? Manejar un nivel adecuado de riesgo en el otorgamiento del crédito, logrando con ello disminuir los costos asociados a esta actividad. El riesgo como tal es un costo. Es un costo. ¿Sí? Por ejemplo, hay un riesgo que tiene que ver con qué, con las pérdidas que voy a sufrir. ¿Voy a perder? ¿Voy a sufrir pérdidas porque no me paguen? La respuesta es sí. Estadísticamente, los bancos saben que van a dejar de recibir la recuperación de su crédito en un porcentaje. Y ese porcentaje ya está definido y ese porcentaje es parte de qué? De su costo. Es parte de su costo. Ahora, no con esto quiero decir, oye, pero si ya sabes que vas a perder, ¿por qué prestas? Pues porque hay que hacerlo. Porque precisamente ese es el punto, es el negocio. Pero ¿qué? Tengo que manejar yo qué? Pues obviamente un nivel adecuado de lo que sería la pérdida. ¿Sí? Ahora, con eso no quiero decir que, oye, pues ya cumplí el 5%, no vas a pensar. Ya cumplí el 5% de lo que iba a perder, ¿no? Ahora sí ya voy a cuidarlo. No, lo debo cuidar siempre. Y ese 5% es a pesar de que cuido todo mi crédito. Yo estoy obligado a cuidar el 100% de los créditos que di. O sea, es más, por ley, y lo vamos a ver, por ley lo tengo que hacer. O sea, los que trabajan en banco, la industria bancaria, además de ser la industria más grande en el ámbito financiero, pues a pesar de que a lo mejor podemos manejar mucho dinero en cada bursátil, los bancos son las entidades más grandes a nivel mundial, son los que manejan más activos. ¿Y por qué razón? Precisamente porque la mayoría de la población tiene acceso al banco, por esa razón. ¿Sí? ¿Quiénes son los que tienen acceso a la parte bursátil? Por un lado, los inversionistas que tienen más dinero, ¿no? Y que tienen la capacidad de que, por ejemplo, si tú vas a una casa de bolsa y le dices, hoy quiero invertir, ¿cuánto te piden para poder invertir? Para poder entrar a sus fondos de inversión. Por ejemplo, Banamex, que tiene unos fondos de inversión muy buenos, ¿cuánto es lo que te pide para que puedas entrar? Mínimo 10 millones, ¿no? O sea, entonces, ¿y por qué? Porque evidentemente, de todos modos, la parte bursátil trae un margen de intermediación pequeño. Entonces, para que sea atractivo, pues necesita que tú entres con un capital mayor, ¿no? Para que pueda él ganar un poquito más, ¿no? ¿Sí? Y entonces esa es la razón por la cual los bancos es el tipo de institución financiera más grande a nivel mundial. A nivel mundial siguen siendo los bancos. Obviamente han ido disminuyendo su presencia. ¿Por qué? Por todas las tendencias que vamos encontrando, ¿no? Hace rato les decía, todos los, por ejemplo, los intermediarios financieros que están haciendo crédito a través de ¿qué? De la tecnología, a través de parámetros, por ejemplo, ¿no? O sea, tú entras, das cierta información, por ejemplo, confío, ¿no? Tengo un amigo, una empresa, yo estoy trabajando con Credit Justo, que ellos dicen, ok, te presto con una garantía hipotecaria, ¿sí? Y la tasa anda más o menos entre un 30 y 35%. No es una mala tasa para el segmento que se maneja, ¿sí? Pero la condición es de que tiene que ser con garantía hipotecaria. ¿Y quiere decir esto? Que tienes que llegar y poner por medio un bien inmueble, ¿no? Entonces, hay personas que dicen, no, pues no me siento cómodo, ¿no? Dando en garantía, y ya es 2-1. O sea, si te presto 1 millón, la valor debe salir por 2 millones, ¿no? Entonces,
Por eso mucha gente dice, ay, no, mejor otros que confío, no te pide garantía hipotecaria. Pero ¿qué sucede con la tasa? Sube, ¿no? Se eleva, ¿sí? Pero por ejemplo, le digo, mira, yo no he trabajado con confío, pero pues entrale. Y le entró y le dije, oye, ¿sí conseguiste el préstamo? Y dice, claro, ya me depositaron. O sea, fue rápido, fue ágil, evidentemente tuvo otro costo, ¿no? Y es a lo que yo me refiero con todo este tema de la participación que van teniendo en la banca, pues obviamente va disminuyendo y tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, en el tema del nivel adecuado de riesgo, tenemos nosotros, ahí les decía, la industria bancaria es la más grande, pero también es la más regulada del mundo. La industria bancaria es la más regulada del mundo, tiene regulaciones por todos lados. ¿Y por qué razón? Por lo mismo que es la parte más importante, por lo mismo que la población en general tiene acceso a la banca. Entonces, ¿qué es lo que cuida el regulador? ¿Qué es lo que cuida el regulador? ¿Por qué aquí rescatamos a la banca en el 95, 94, 95? ¿Por qué en Estados Unidos salvaron a la banca en el 2008, 2009? ¿Por qué? Porque se cae la economía del país. Pues porque evidentemente tienen que cuidar a la población. O sea, porque los primeros dañados es la población. Aquí, por ejemplo, con el tema del FOA-PROA en el 95, pues lo que se buscó no era salvar a los bancos per se, sino salvar a la parte de los depositantes, a la gente que había confiado en la banca y que había que respaldarlo. Que hubo malos manejos, sí, eso sin duda, ¿no? Y que evidentemente eso habría que castigarse, sí, pero bueno, eso es tema, ¿no? No vamos a entrar en ese tipo de debates porque no nos toca, pero al final del camino, ¿hizo bien el gobierno de rescatar a la banca? La respuesta es sí, había que hacerlo, había que rescatarlo, ¿sí? Y ahí se vino todo lo que es el tema de la entrada de la banca extranjera, ¿no? Llegó BBVA, ¿no? Se compró primero Compraron a Serfín y a otro, les digo que ayer leí. No, de hecho era casa de bolsa, lo compró Madariaga. Ay, no me acuerdo. Fue el primero y luego ya compró Bancomer. Luego ya compró Bancomer, ¿no? Pero primero entró con que era un banco chico. ¿Sí? No me acuerdo. Y de ahí se vinieron los demás, ¿no? Llegó Scotiabank y compró a Multibanco Mercantil, que se había convertido en Equidad, ¿no? ¿Quién más? Citi hizo la operación con Banamex. Y así. ¿Cuál? HSBC compró Vital, ¿no? Sí. Sí, y así fue. Y entonces, pues obviamente se dio un giro ahí, ¿no? Teníamos otra vez a la banca extranjera, ¿no? De hecho, hubo que cambiar la ley, porque en el Tratado de Libre Comercio se estableció que máximo lo que podía, creo que era un 30 o un 40% la participación de la banca extranjera, y pues prácticamente en el 97, 98 era 80 y tantos por ciento, ¿no? O sea, y como les digo, a lo largo de la historia la banca ha sufrido diferentes embates, diferentes momentos, por ejemplo la privatización, la expropiación de la banca, no nacionalización, la expropiación en el 82 con López Portillo, ¿no? Que fue un verdadero desastre todo eso. Luego el regreso, la parte de la privatización, ¿no? Que se dio en la época de Miguel de la Madrid y se concluyó con Carlos Salinas, de Gortari, ¿no? Las intervenciones a la banca, ¿no? Por malos manejos también, ¿no? Ya cuando se había privatizado. Entonces, al final del día, lo que yo les digo es de que hoy todo eso ha permitido tener una banca más regulada. Por ejemplo, ¿qué pasó en el 2008 a nivel mundial? Todos lo sabemos. Hubo una crisis financiera que consistió en que se vino, hubo una recesión en Estados Unidos y eso trajo por consecuencia que muchos deudores dejaran de pagar su crédito hipotecario por, obviamente, pues se les subieron las tasas. ¿Por qué? Porque habían contratado a tasa variable. Y contrataron cuando la tasa estaba ¿a cuánto? Al 1%. ¿Sí? Y algunos compraron varias propiedades. Porque ¿cuál es el principio que se maneja siempre en el tema inmobiliario? ¿Qué pasa cuando te dicen, cómprate una casa, cómprate un departamento? Porque eso nunca baja de precio, ¿no? ¿Sí o no?
Eso es al contrario, siempre gana, ¿no? Siempre sube, ¿no? ¿Sí o no? Cómpratelo, ¿no? ¿Y qué sucedió en Estados Unidos? Que la gente se lo creyó. Y allá, ¿y qué más? En las tasas al 1%, ¿qué hicieron? Pues compro una, compro dos, compro tres, compro cuatro, compro cinco casas. ¿Sí? Y todas con crédito. Y con tasa variable. Pues imagínense si la tasa estaba al 1% y de repente se disparan al 15%, ¿qué sucede? O sea, que no pagan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues viene un colapso a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no tan solo fueron que los créditos, ¿qué hubo atrás de los créditos? Los derivados. ¿Y qué es un derivado? Un derivado es un instrumento financiero y le ponemos que asteroides. Claro, lo hacemos grandote. ¿Qué pasa cuando le ponemos muchos esteroides? ¿Qué pasa cuando ustedes van al gimnasio y toman muchos? ¿Qué pasa? Quiero que crece. Se colapsa. Natural. Y eso sucedió. O sea, los derivados vinieron a ser como una bomba atómica. Grandota. Que cuando estalló, no. ¿Cómo se le llama el tema de la capacidad destructiva de una bomba? Megatrones. Una cosa así, ¿no? ¿Por qué? Pues imagínense, o sea, los diferentes instrumentos que se dieron, por ejemplo, los ABS, ¿no? El Asset Backed Securities, ¿no? Títulos amparados con subprime, es la hipoteca. Se le llama subprime porque está subvalorada, por eso se llama subprime. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente esa hipoteca subprime se la das a alguien que no tiene ingresos. Es más, ni trabaja. Es más, se la das a... ¿Sí vieron la película, la de The Big Short? The Big Short. El gran corto, la gran apuesta. ¿Tú sí la viste? Sí. ¿Quién la vio? Es la de una noche. No, esa es la de Backing Call. Es la de un grupo Todas de las inversionistas que se va dando cuenta de... ¿Quién la vio? ¿Tú la viste? ¿Quién más la vio? Pues de tarea para... No, está en Netflix. Véanla, se la recomiendo. ¿Vale? Big Short, el gran corto. Y aquí en México se llama la gran apuesta. ¿Sí? Y se le llama la gran apuesta porque todos estos tipos apuestan que en contra, apuestan a que la economía se va a colapsar y por lo tanto compran en corto. ¿Qué es comprar en corto? Cuando no tienen las acciones, ¿no? O sea, haces una venta en corto, vendes una acción que se está desplomando, la vendes a 10, no tienes las acciones, sigue bajando, llega a 5, y cuando viene el tipo que se las vendiste y dice, oye, mis acciones, pues tú las compras a 5, ¿y cuánto ganan? Pues el doble, ¿no? Y así lo que ellos hacen es apuestan a que la economía va a colapsar y que obviamente ellos van a ganar. Y ganan mucho. ¿Sí? Ellos, ese poquito inversionistas. Pero al final del camino, lo que se vino a dar acá, la subprime, consistió en que las hipotecas se daban de una manera muy relajada. ¿Sí? Y alrededor de las hipotecas se crearon derivados, por ejemplo, instrumentos, títulos que estaban amparados con los pagos de las hipotecas y que se tomaron diferentes tranches, diferentes bloques de cartera. ¿Para qué? Para amparar esos títulos. Entonces esos títulos los emitías y tú comprabas estos títulos y te los pagaba la cartera. ¿Qué sucede cuando deja de pagar la cartera? Empiezan a hacer como grupos, ¿no? De diferentes bloques. Claro. Para venderlos como si fueran... Y luego hacían derivado sobre el derivado sobre el derivado. Y la calificación la ponían. Y la calificación, las calificadoras, aun cuando ya la cartera hipotecaria se estaba degradando, se estaba perdiendo valor, de todos modos sucedían en AAA. Entonces, oye, ¿cómo es posible que estos títulos no pierdan valor cuando lo que el subyacente está perdiendo valor? No puede ser. Era su opinión. ¿No? Era su opinión. Exacto. Eso dijo. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues, ¡pum! Reventó la bomba, estalló la bomba, ¿no? Estalló la burbuja. Ahora, les hago esta historia porque en 2008, ¿qué pasó en México? ¿Qué sucedió en México? O sea,
España tuvo una crisis financiera terrible, Portugal, Italia. ¿Qué pasó en México? El efecto tequila. El efecto tequila fue 94-95. 94-95. ¿Qué sucedió? Un resfriado. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué tenemos al gordo allá en el Banco Internacional de Pagos? ¿Por qué está allá? Fue con lo de los petróleos, ¿no? Eso fue en 2008. Petróleo. Cuando compró los... No, güey, otra genialidad, ¿no? Las coberturas. Las coberturas del precio. Se compró coberturas del precio, de que el precio venía a la baja y él compró coberturas, ¿no? A $70 los agarró, ¿no? Cuando el precio del crudo andaba arriba de $100. Entonces, cuando las compró, dijeron, está loco este gordo, ¿no? Pero pues, el precio siguió bajando. Entonces, tuvimos ahí un buen punto, ¿no? Esa fue otra historia. Esa es la historia 2. No, aquí el tema es, les pregunté, 2008, ¿qué sucedió con México? ¿Hubo crisis? La influencia fue en 2009. Ni me recuerdo. ¿Se acuerdan que les platiqué que en 2008 salí de Bancomex? Entré a Banca Mifel, después nos fuimos a Bansefi, Banobras, y luego ya entramos a Cipime y así, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, al final del camino, no me han contestado qué pasó en México en 2008. ¿Qué sucedió? El resfriado, como dijo Cárdenas, tuvimos broncas, sí tuvimos broncas. Hubo cartera vencida, sí se incrementó la cartera vencida. No tuvimos. ¿Y eso por qué, jóvenes? A lo que voy yo es por qué no sufrimos como en Estados Unidos, que quebraron Lehman Brothers y quebraron otros bancos y hubo la fusión con varios bancos. Por ejemplo, Bank of America se quedó con Merrill Lynch y así hubo, ¿no? JP Morgan con creo que Bear Stearns, no sé, todo empezó a hacer las fusiones entre la banca de inversión y la banca de menudeo, ¿sí? Para rescatar a la banca. Y el gobierno tuvo que entrarle, el gobierno americano tuvo que entrarle. ¿Cuál fue la diferencia en el tipo de rescate entre México y Estados Unidos? En México, lo que hizo el gobierno fue todos los créditos malos, yo me los quedo y quedo yo como deudor tuyo, ¿no? Y entonces ese es el FOBAPROA. Y ahí seguimos teniendo el FOBAPROA, ahí está, ¿no? Y seguirá, ¿sí? Fue lo que se hizo en México. ¿Qué se hizo en Estados Unidos? ¿Cómo se rescató a la banca? ¿Cómo? Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Técnicamente, ¿cómo fue? Así que aquí cambiamos al deudor, ¿no? En México. En Estados Unidos se pensaba hacer lo mismo, pero era muy lento porque había que pasar al Congreso a que les autorizaran y demás. Entonces lo que hizo allá, hay otra película muy buena que se llama Too Big to Fail, ¿sí? Tan grandes para perder, que ahí viene la historia de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también para que la apunten. Esa está en HBO, ¿sí? La de La Gran Apuesta está en Netflix, todavía está, la pueden ver todavía. Y la otra sí búsquenla en HBO, ¿no? La otra que dijo Miguel es la de Margin Call, llamada de margen, que esa también igual tiene que ver con la historia que se está dando ahí. El tema ahí es que al momento en el que las tasas se disparen, pues obviamente los activos de este tipo de instituciones iban a colapsarse. Pero bueno, en Estados Unidos la manera en como el gobierno rescató a la banca entró al capital, entró como socio de la banca, ¿sí? Entró como accionista, ¿sí? Por eso es importante diferenciar entre lo que es deuda y capital y demás. Entonces, si lo vemos, están los activos, está por el otro lado los pasivos y está el capital. El gobierno entró como accionista a los bancos. Y no fue, así que no les pidió permiso. Entonces dijo, ahí está. ¿Y para qué? Para que el dinero fluyera. Porque se necesitaba liquidez. Porque el problema del 2008 fue que, primero, hay un relajamiento. O sea, así como dicen, la historia. Primero nos relajamos y damos crédito a todo mundo, ¿sí? A todo mundo le damos crédito. Y no importa si tiene ingreso, no importa, o sea, no calificamos, no evaluamos, o sea, lo que debe hacer un banco, ¿no? No lo hace. Entonces se da la cartera, se explosiona la cartera. Pues, paso número 1. Paso número 2, se crea toda esta industria de los derivados alrededor de la cartera, ¿sí? Paso número 3,
viene ya el tema de una recesión en la economía americana y eso hace que las tasas se disparen. Y al dispararse las tasas viene ya el problema del impago. Las hipotecas se dejan de pagar y entonces ya viene el problema de... Y luego viene el tema, fíjense, los efectos colaterales. ¿Qué sucede con los precios de los inmuebles? O sea, siempre nos habían dicho que los inmuebles van subiendo de precio. Se devalúan. ¿Por qué razón? Porque se inflaron también los precios. ¿Sí? Los precios, por ejemplo, un departamento que costaba $100,000, cuando hay una demanda muy fuerte, pues obviamente sube hasta 2 veces, 3 veces su valor, $300,000. ¿Y qué sucede cuando se viene la crisis? Y el banco dio un crédito de $300,000 para comprar ese departamento, y ahora que ya están en el mercado, ¿vale qué? $50,000. Entonces, ven las pérdidas por todos lados, ¿no? Por todos lados se da una masacre, ¿no? Entonces, en México, lo que sucedió fue que no sufrimos este tipo de situaciones por 2 razones. Una, los bancos estaban bien capitalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que el capital que tenían formado los bancos les era suficiente para enfrentar este tipo de circunstancias. Y otra parte muy importante es que la cartera que traía la mayoría de los bancos estaba bien otorgada. ¿Sí? Es decir, la gente a la que le habían prestado seguía pagando. Y siguió pagando. Hubo algunas empresas o personas que se quedaron sin chamba o el negocio no jaló, sí hubo. Pero no se dio de esa forma como se dio en otros países. Esa fue la diferencia. Cuando Cárdenas dijo, a nosotros nos va a dar solo un resfriado, tenía toda la razón y la tuvo. La tuvo, tan es así que en México no tuvimos ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque ya habíamos pasado por el efecto tequila. El efecto tequila, ¿cuándo se dio? 94-95. ¿Y en qué consistió? En algo parecido. Igual, dimos crédito. Quitar los alfileres, ¿no? Quitar los alfileres ya fue, digamos, la situación macro. Pero la cuestión de la banca, lo que ocurrió ahí fue que igual dimos mucho crédito. Todo el mundo tenía crédito. ¿Para qué? Para auto, para casa. ¿Sí? Y entonces cuando quitan los alfileres, como bien lo mencionas, pues al final del día, ¿qué? Pues obviamente las tasas se disparan. ¿Hasta qué nivel llegan las tasas? A más del 100%, 150% las tasas de interés. Entonces, ¿qué sucede con alguien que va a comprar una casa? Pues en un año y medio ya vale el triple, la deuda. A la UDI, ¿no? Inclusive ahí fue donde sale la UDI. Ahí sale la UDI, ahí en el 95 salen los programas de apoyo para empresas y para deudores. ¿Sí? A nosotros nos toca implementarlo, yo estaba a cargo de toda la implementación, y echamos a volar las UDIs, que consistían básicamente en ¿qué? En transformar tu deuda de pesos a UDIs. Y como la UDI la amarras con la inflación, la amarras de tal forma que puedas irla llevando, pues ya, la vas controlando. Pero hoy en día, por ejemplo, aquellos, todavía hay, gente que tiene deuda en UDIs, pues es lo peor, sigue aumentando. Cuando ya hay tasas fijas, ¿no? Cuando ya podemos pasar las tasas fijas. Pero bueno, ahí se queda. Por eso les digo que la ignorancia es la parte más, pues más complicada, ¿no? En el tema financiero. Entonces, jóvenes, ahí es donde nosotros podemos ver, déjenme terminar la idea. Y a raíz de eso, en el 96, sale la nueva circular, una circular creo que en la 1498, 1488, por ahí va, de la bancaria, donde implanta los nuevos criterios contables, que son que se asemejan a los criterios americanos, en donde ya cambia. Antes, por ejemplo, la cartera vencida era a los 15 días de vencido, ya la traspasabas a vencida. Y nada más ibas traspasando ¿qué? Lo que iba venciendo. Y hoy, ¿qué nos dicen los criterios contables? Que vas a pasar dependiendo si tienes a un solo vencimiento o si tienes vencimientos periódicos, se traspasa cartera vencida y se traspasa ¿qué? El total de la deuda. ¿Sí? Y luego, para regresar a la cartera vigente, pues vas a tener que cumplir con el pago sostenido para poder determinar si ya regresa a la parte vigente. Por eso es bien importante que cuiden ese tipo de detalles. Si traen una cartera que está a punto de traspasarse a cartera vencida, ¿eso qué implica? El cálculo de reservas se incrementa. La reserva se incrementa. Entonces, si yo quiero
no es que yo quiera, más bien, si yo visualizo que el cliente tiene potencial para salir del problema, ¿qué debo hacer? O hay una renovación o hay una reestructura. Pero la tengo que hacer, ¿qué? En vigente. La tengo que hacer en vigente antes de que llegue la parte de cuando ya la traspase a cartera vencida. Porque ¿qué dice la regla? La regla te establece que si está en vencida y aun cuando renueves o reestructures, va a permanecer en vencida. Hasta el pago sostenido. En cambio, si está en vigente y haces eso antes de que se haga el traspaso, entonces ese tipo de detalles es bien importante cuidarlo. Porque luego también lo que no se vale es de que des un crédito nuevo para matar uno viejo. Eso no está prohibido. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque a la bancaria, ¿qué es lo que estás haciendo con eso? Pues darle la vuelta a la regulación. Porque para la bancaria va a ser que un crédito nuevo, cuando en realidad lo único que estás haciendo es que patear el bote, ¿no? Y la bancaria no está en contra de ello, porque dice, hay reglas. Clasifícalo como un crédito renovado o un crédito reestructurado. ¿Y eso para qué? Para que vaya aprendiendo los focos amarillos. ¿Y eso para qué le sirve a la bancaria? Para empezar a visualizarte y decirte, este banco puede tener problemas. ¿Y por qué te visualiza? Porque al final del día, ¿de quién es el dinero que traes? El público. Eso es lo que cuida. Y precisamente lo que hizo la bancaria al implantar estos criterios en el 96 fue incrementar el nivel de gestión de riesgos, mejorar la gestión de riesgos, el poder implantar reglas que tuvieran mejores cálculos para la capitalización de los bancos, meter medidas de control de autorregulación para que los bancos se pudieran autorregular. Y eso fue lo que vino a dar que en el 2008 la banca estuviera hasta cierto, vamos a decirlo, hasta cierto nivel fortalecida y no tuviéramos los problemas que tuvieron en otros países. Eso fue lo que aconteció. Y la verdad, o sea, mucho se ha dicho acerca de lo que ha sucedido en la historia de las finanzas en México, pero yo les puedo decir que de 94 al 2018, las instituciones financieras en México han hecho un excelente papel, incluyendo todo lo que es Banco de México, Secretaría de Hacienda, Comisión Bancaria, etcétera, ¿sí? ¿Qué pasó en el 94? Lo dijiste, los alquileres y todo lo que ya se traía, todo lo que sucedió con la privatización otra vez, que se le dio a grupos de cazabolseros, etcétera, ¿sí? Pero a raíz del 94 se dieron las bases para transformar el país. No en balde, hoy traemos una inflación del 3%. 3,5%. Hay una aplicación que les recomiendo que bajen, que se llama Banco de México al Día o Banxico al Día. Está tanto para iPhone como para Android. Aquí está, Banxico al Día. Ahí está. Y rápidamente, aquí me dice las estadísticas, me dicen cuánto es el tipo de cambio. El tipo de cambio es 19.53 al 10 de septiembre. Ahorita actualizo datos. No tengo red. Pero bueno, ahorita que los actualice, aquí me trae datos como estadísticas, tipo de cambio, tasas de interés, inflación. Y la inflación me dice que en agosto está 3.16%. ¿En cuánto traíamos la inflación en el 94-95? Después del error de diciembre andábamos como por ahí del 30%, ¿no? Ya venía la baja. Ahorita que dé el dato, los que ya lo tengan, consulten la tasa de... ¿Del qué? ¿Del 98? En el 94-95. ¿Cuánto estaba la inflación? Vamos a ver. ¿No fue más fuerte con la de Miguel de la Madrid? Sí, con Miguel de la Madrid fue la más alta. Con Miguel de la Madrid en el 87 traemos 187% de inflación. ¿Sí? Ya después con Carlos Salinas empezamos a bajar. Y ya por el 94-95 creo que andábamos por el orden del 20% en temas de inflación. 20, entre un 20 y un 30%. Y venía bajando y de repente, ¡pum! Fue disparado por el efecto tequila. Pero siguió bajando. Ya después Cedillo, Sí,
Cedillo, ¿quién fue el secretario de Hacienda de Cedillo? El que inició. Serrapuche. ¿Y qué hizo Serrapuche en el pasado? No, antes. Ah, ok, ¿qué había sido? El Tratado de Libre Comercio, ¿no? O sea, hoy el Tratado de Libre Comercio es una panacea, ¿no? La inflación del 94 inició en 7.5 y terminó en 7. ¿La qué? ¿La inflación? Fíjense, ¿es la anual o la mensual? No, ¿cómo inició 7.5 y cómo terminó 7.05? Ok, ok, sí, Ah, y la anual 6.97. 6.97. ¿En qué año? 94. 94. Se me hace Pero, poca. pero para el 95, que ahí fue lo A ver, chécate 95, ¿no? que ahí fue el error de diciembre. Sí, el error de diciembre no se ve en 94, se ve en 95. ¿No? 34. Ahí está. Hasta 34. Y luego ya de ahí viene Cedillo y empieza a hablar. Cedillo nombra a Guillermo Ortiz como secretario de Hacienda después de Serrapuche. ¿Sí? Y ahí empieza, ¿no? Y luego se da la autonomía de Banco de México. La autonomía de Banco de México, jóvenes, es un factor determinante en la estabilidad de las finanzas actuales. Si tocan a Banco de México en su autonomía, yo les puedo decir que la vamos a pagar muy caro. Espero que es autónomo. Espero yo que ¿por qué? Es claro, es vital. Para la política monetaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Banco de México es autónomo. Banco de México no hace caso de los consejos que da el presidente, de este presidente y de cualquier otro, ¿no? Fox o Calderón, en este caso, o Peña, o en este caso. Ahora sí hizo un poco de caso, ¿no? Porque la bajó un poco la tasa de interés para facilitar los créditos. Aunque Fue externo, ¿no? es marginal. Estaba en 8.25, ¿no? La bajó a 8. 25 puntos es nada. ¿Sí? Para motivar el crédito es, yo te diría que no pinta. Pero dio una buena inflación. De hecho se espera que baje, que siga bajando. ¿Por qué? Por la inflación que traemos y porque la Fed bajó sus tasas y porque la Fed es probable que siga bajando tasas. Entonces es probable que Banco de México, de hecho los analistas, la mayoría, ya prevé que va a bajar. Lo que están viendo es de qué tamaño es la baja. 750. Creo yo que tal vez cerremos el año en 750, creo yo, ¿no? Pero bueno, tipos de crédito, vamos a ver tipos de crédito, la información general, la legislación y regulación bancaria, la información financiera, el análisis de solicitudes y la evaluación del crédito. Bien, tipos de crédito, para irnos por lo menos con el primero. Hipotecaria de vivienda, la cartera de crédito se clasifica en hipotecaria de vivienda, comercial y de consumo. ¿Esta clasificación de dónde viene? ¿De dónde viene esta clasificación? ¿O qué tipos de créditos conocen ustedes? José, ¿qué tipo de créditos conocen? El de consumo, Consumo. el Bien. crédito. No, adelante. El hipotecario, Hipotecario, ¿qué más? el de bienes Comercial. de uso duradero, Bienes de uso duradero. Quirografario. Quirografario. ¿Qué más? ¿Qué es el quirografario? Aquel que solamente con la firma. Con la firma, ¿no? crédito directo. Avío, habilitación, ¿qué más? La automotriz para la compra de vehículos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más, jóvenes? El plan piso. ¿Cuál? Plan piso. Plan piso, ese, platícame, porque no lo Sí, conozco. bueno, es como la automotriz, pero es para las... Ah, ok, crédito que se le da a los intermediarios, ¿no? A los concesionarios, ¿no? Para que puedan desplazar las unidades. Crédito a la palabra, Crédito a la palabra, ¿ese cuál es? que nada más. De palabra. En América. Que lo pone el gobierno. Ok, está bien, crédito a la palabra, te lo compro, ahorita lo comentamos. ¿Qué más? Por acá, Alicia, ¿qué otro? El refaccionario, ¿no? El refaccionario. Pues muy bien, todos esos créditos son estos tres. ¿Cómo ven? ¿Qué es el quirografario? El quirografario, como bien lo dijo Roberto, es aquel que se da con el poder de mi firma. ¿Sí? Crédito directo. Es un crédito directo.
Eso, lo que Roberto quiso decir es la manera en cómo lo documentamos. ¿Cómo documentamos ese crédito? Pues nada más con un pagaré, ¿sí? Es un título de crédito, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es, a través de mi firma, me estás dando un crédito y yo te entrego un documento que va a ser la forma. Pero desde el punto de vista, y por eso les decía, esa clasificación de quién es, de la comisión bancaria, ¿sí? Es lo que la comisión, y ahorita lo vamos a ir viendo. Crédito simple, crédito directo, quirografario, refaccionario. Por acá dijeron refaccionario. ¿Qué es el crédito refaccionario? Es el crédito que sirve para qué? Para comprar o invertir en activos fijos, en maquinaria, en equipo, todo lo que es equipamiento industrial. Habilitación o avío, ¿en qué consiste? Para capital de trabajo, por ejemplo, para todo lo que es el campo, pues es todo lo de preparar el terreno, sembrar, etc. Por ejemplo, los que salen de pesca, atún o algún otro tipo de pez, hacen que el avituallamiento de la nave, y que consiste en que ponerle todo lo que lleva la nave para salir a alta mar, irse varios días, hacer la pesca, regresar, comercializar su producto. Todo eso viene en este tipo de cosas. El ABC que decías, ¿no? El de productos duraderos. Perdón, el prendario también. El prendario, ¿en qué consiste el prendario? También lo vamos a ver. Prendario es una prenda, que es ¿qué? El empeño. El empeño es un crédito prendario. ¿Qué más? Pues muchos, ¿no? Por ejemplo, un tema aquí importante es si voy a financiar inventarios, lo puedo hacer a través de la figura de un prendario. ¿Cómo? Voy y deposito mis inventarios en un almacén general de depósito. ¿Y el que me va a dar a cambio? Un CD, un certificado de depósito, que es un título de crédito. Un título me va a permitir que con ese, el que lo tenga, tiene el derecho de ¿qué? De la propiedad del inventario. Entonces, eso yo puedo con un banco y decirle al banco, te dejo mi CD, ¿cuánto me prestas? A ver, déjame ver, ok, te puedo prestar hasta 90 días, 180 días, dependiendo, ¿no? El tipo de producto que está ahí adentro, ¿no? Porque hay productos perecederos, ¿sí? Y podemos hacer operaciones de reporte, ¿no? Con ese tipo y aún que no fuera perecedero, ¿no? Por ejemplo, un equipo de, no, sí. de cómputo, ¿no? ¿Para qué lo no. mucho tiempo? Bueno, sí, también. Sí, tú dices, bueno, sí es perecedero, pero no tecnológicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer caso, el de consumo. ¿Qué es el crédito de consumo? Créditos directos, ahí viene el tema, el créditos directo, incluyendo los de liquidez, no cuentan con garantía de inmuebles, o sea, no hay inmuebles aquí, denominados en moneda nacional, en moneda extranjera, en UDIs o en veces salario mínimo, que esto ya está tendiendo a desaparecer por la legislación que salió, así como los intereses en general. Entonces, crédito al consumo, ¿sí? ¿Otorgados a quiénes? A personas físicas, ¿sí? Son las operaciones de tarjetas de crédito. Tarjeta de crédito es un crédito al consumo. Créditos personales, cuando me llega a mí una invitación de Bancomer, oye, tienes un crédito preautorizado, es un crédito personal, ¿sí? Créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero, conocidos como ABCD. Incluye los créditos otorgados a los ex empleados de las instituciones. Por ejemplo, ustedes ya no tienen. Ya no tienen. Cuando tenían préstamos, bueno, ¿qué hicieron? Con los que tenían préstamos. Pero ¿cómo? ¿Ahora qué? ¿Ya son deudores? Sí. Ya pasaron como... Antes de que pasara lo que pasó, tenían ustedes la prestación de tener préstamos del banco y que no estaban aquí, los teníamos en otra cuenta, que se llamaba prestaciones al personal, ¿sí? Cuando ustedes dejaron de trabajar, que fue mi caso, yo tenía la prestación, y cuando dejé de trabajar en Bancomex, pues en ese momento me convierto en deudor de Bancomex y ya tengo un crédito hipotecario con ellos, ¿sí? Bien, contempla el crédito automotriz y las operaciones de arrendamiento financiero que sean celebradas con personas físicas. Esto es crédito al consumo, ¿sí? Mañana vamos a continuar viendo, nada más vamos a anticiparnos un poco, lo que es
hipotecaria de vivienda, lo que es comercial, ¿sí? El crédito comercial. Pero déjenme, ahorita que me quedé viendo el crédito de consumo, aquí también va en el crédito de consumo lo que es y aquí lo tengo, lo puse como nota, déjenme salir. Aquí está, miren, ¿sí se ve? Déjenme bajarla y hacerla más grande. Dice, quedarán comprendidos en esta definición los créditos denominados microcréditos. Los créditos pueden ser individuales hasta 30,000 UDIs o grupales a grupos de individuos que avalen los adeudos o se constituyan como deudores solidarios entre sí y teniendo como límite máximo el monto equivalente en moneda nacional a 11,500 UDIs por cada integrante del grupo y un plazo máximo de 1 año. O sea, aquí en crédito al consumo también vamos a poner lo que son los microcréditos, los que hace rato comentábamos de Banco Compartamos. ¿Sí? Aquí van dentro de lo que es la cartera de consumo, pero con esas reglas. Si son individuales, hasta 30,000 UDIs, y si son grupales, hasta 11,500 por cada integrante del grupo, ¿sí? Y a plazos máximos de 1 año. Eso es lo que son los créditos grupales, ¿sí? Y eso es importante desde el punto de vista, por ejemplo, de calificación de cartera, porque no es lo mismo calificarla como crédito comercial como crédito de consumo. Tiene reglas diferentes. Nada más para que no se nos olvide ese tema. Y jóvenes, muchísimas gracias. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda de la lista?